Desde la Cooperativa de Logística Internacional, hoy os vamos a hablar de el SLID, que es el sistema de liquidación de IVA diferido. Como ya sabéis, se acerca noviembre y en noviembre tenemos el plazo máximo para solicitar el SLID, que lo utilizaremos para el año ya 2017. Vamos a entrar en tema. Fijaros, aquí vamos a ver el sistema de importación de una mercancía, el normal y corriente. Desde la introducción por camión o por avión o por barco, entramos en la aduana. Entramos en la aduana. En la aduana nosotros tenemos que hacer una declaración, pagar unos impuestos que normalmente son el arancel y el IVA. Para salir la mercancía de esa aduana tienen que estar liquidados estos impuestos. También ya conocéis que el valor de aduana es el valor CIF o CIP, sobre los cuales vamos a cargar los impuestos. Sobre estos valores haremos primero el arancel y sobre la suma del CIP más el arancel más las manipulaciones, sobre esa base, la suma de todo, pagaremos el IVA. Ese IVA de importación, que lo pagamos antes de salir las mercancías en este caso, del puerto del ejemplo que estamos utilizando. Claro, esto conlleva toda una serie de problemas de liquidez. Tengo que adelantar el IVA. Y después ya veré cómo en la declaración mensual o trimestral lo puedo soportar o repercutir dependiendo de nuestras posiciones. Fijaros, seguimos. A partir de el 2015 hay una modificación de la ley del IVA donde se permite hacer el IVA diferido. Por lo tanto, en una declaración mensual podemos diferir ese IVA de importación. Vamos a ver el esquema para operar con todo esto. Fijaros, el punto está en los 6 millones de euros aproximadamente. Estos 6 millones de euros aproximadamente que tenemos aquí. Para las empresas que facturan más de esos 6 millones de euros, la liquidación es una liquidación mensual. Se tiene que hacer una liquidación mensual de IVA. Pero para las empresas que facturan menos de esos 6 millones de IVA, tenemos una liquidación trimestral. Vamos a ver esa operativa en esas operaciones. Las que facturan más de 6 millones de euros están inscritas en el REDEM, que es el régimen de devolución de IVA mensual, de forma obligatoria. Ya entran aquí. Pero, sin embargo, estas empresas pueden o no, si quieren, entrar en el SLID, el sistema de liquidación de IVA diferido, que eso se haría con el modelo 036. Sin embargo, las empresas que facturan menos de 6 millones de euros, que tienen que hacer una liquidación trimestral, podrían ellas también pagar el IVA de forma mensual. Pero por eso tendrían primero que hacer una solicitud en REDEM y una vez conseguido la solicitud, han de solicitar la introducción al SLID, el sistema de liquidación de IVA diferido, y por lo tanto entrarían en que ese IVA de importación ya no lo estarían pagando a la importación, sino que lo pagarían en mensual, en la declaración mensual. Vamos a ver algún detalle más. Veis que el sistema de liquidación no sustituye al REDEM. Las empresas de más de 6 millones de euros tienen que están en el REDEM y pueden pedir la solicitud al sistema de liquidación de IVA diferido. ¿De acuerdo? Si no lo están, el pago directo de la importación, aunque ellos regulen mensualmente, cuando entre la mercancía en el puerto van a pagar el IVA y eso lo harán con el 031. Y sin embargo, si están en el sistema de liquidación de IVA diferido, lo harán a nivel mensual a través del 303. Por lo tanto, fijaros que esto es importante, que es voluntario, no es obligado. Nosotros tenemos que pedir, solicitar la entrada.
Vamos a ver alguna variable más. ¿Para qué sirve esto? Fijaros que en esa reforma fiscal del IVA del 2015 también se trabajó, no sé si conocéis los DDA, los depósitos distintos aduaneros. ¿De acuerdo? Estos depósitos distintos a los aduaneros, que es lo que tenemos aquí, se utilizaban para las importaciones. Y esto se ha suprimido, no en todos los productos, pero en casi todos los productos. ¿Por qué? Porque se utilizaba mal el depósito distinto al aduanero. Mucha gente hacía la importación, vinculaba esa mercancía a un depósito distinto al aduanero, pagaba el arancel, el IVA no, y luego, para entendernos, se lo vendía él mismo. Por lo tanto, iba directamente a la declaración mensual y no pagaba el IVA de la importación a la salida del puerto. Esto se usaba mal. Por eso, el SLID lo que hace es sustituye esa mala práctica que se utilizaba antes con los depósitos distintos de los aduaneros. Y por eso en la nueva regulación pues se sacaron de los depósitos distintos de los aduaneros un montón de productos de importación. Quien quiera beneficiarse de pagar los derechos mensualmente, que utilice el SLID, no el depósito distinto al aduanero. De acuerdo. Seguimos y algunos temas que tenemos que tener en cuenta. El primer tema es que conseguimos mayor liquidez. ¿Por qué? Porque no estamos pagando inmediatamente en la introducción a las aduanas y la salida tengo que pagar, sino lo hago mensualmente. Por lo tanto, esto me produce mayor liquidez. Tengo que también tener en cuenta que hay una mayor liquidez, una agilidad administrativa. Todo es mucho más ágil. Pero también tengo que tener en cuenta que a veces hay gente que no entra en el SLID porque dice, no, es que la declaración del IVA me lo hace mi agente de aduanas y además me lo financia y yo lo pagaré a 30, incluso a 60 días. Aunque no es una práctica que tenga mucho sentido, sí financiero, pero también hay unas cauciones que se tendrán que pagar y finalmente todo esto también te lo están cobrando, ¿de acuerdo? Fijaros también el coste administrativo, que podemos tener algún coste administrativo porque hay una declaración mensual, sobre todo para las empresas que lo están haciendo trimestralmente, que lo tienen que revisar. Cuidado con los errores, los errores es igual a sanción. Y después os aconsejamos que hagáis un balance de todos los IVAs. ¿Cuáles son vuestros IVAs soportados? Si son IVAs, pedís devoluciones de IVAs de exportación, ver vuestra situación de todos los IVAs para ver realmente si esto os sale a cuenta o no os sale a cuenta. Y vamos a ver un ejemplo. Como podéis ver, aquí tenemos una balanza donde tenemos empresas que tienen un IVA soportado. ¿De acuerdo? IVA soportado de compras nacionales, de importaciones, etcétera. Y por el otro lado tenemos un IVA repercutido que nos viene de las ventas que hacemos a nivel internacional, que son muy potentes, tanto en exportaciones como en ventas intracomunitarias. Y por tanto, en este ejemplo, donde nosotros no podemos repercutir todos estos IVAs, podría ser un muy buen ejemplo para la utilización del IVA diferido. Muy bien, hemos terminado este vídeo. Os damos las gracias y saber que desde la Cooperativa Logística Internacional damos soluciones integrales de logística internacional. Para cualquier consulta tenéis aquí nuestra web y nuestro correo electrónico. Gracias, nos vemos.